Bueno, buenos días a todos, gracias por la puntualidad. Mi nombre es Pedro Estrugamú, soy coordinador regional de los grupos CREA Norte de Buenos Aires. Vivo en Benavides, tengo 4 hijos y 3 nietos. Y les voy a contar, ahora para empezar, muy cortito. Tomás, ¿querés admitir a los que, yo te nombré coanfitrión, ¿querés admitir a los que van entrando? Perfecto, me ocupo. Yo voy Gracias. admitiendo también, no te preocupes. Bueno. Bueno, les cuento que nuestra región tiene, para los que son miembros CREA, para los que no lo son, tiene 10 grupos CREA, tenemos 92 miembros CREA, unas 150.000 hectáreas totales, de las cuales 125.000 son agrícolas y 25.000 ganaderas aproximadamente. ¿Cómo es? Y nuestra visión como movimiento CREA está escrita ahí, ¿no? Las empresas CREA integradas a la comunidad son referentes de innovación y sostenibilidad. Es una visión que trabajamos cada 10 años nos repensamos, nos juntamos en un montón de reuniones entre grupos CREA y van saliendo conclusiones en distintos estamentos o, digamos, del movimiento, entre grupos, entre asesores, entre presidentes de todo el movimiento. Todo el movimiento tiene 18 regiones y una en formación, una región 19 en formación, que es la región Patagonia, aproximadamente 2.000 miembros CREA, 220, 230 asesores de grupos CREA y todo el staff técnico de lo que llamamos CREA Central o sede central, que vendría a ser lo que antes se llamaba ACREA. En distintas reuniones y durante algunos meses nos vamos juntando todos hasta que queda una frase, ¿no? Estampada en lo que nosotros, lo que nos marca nuestro rumbo, nuestro ADN y nuestro rumbo. Y esto de estar integradas a la comunidad y ser referentes de innovación y sostenibilidad tiene mucho que ver con el tema de hoy, del tema de indicadores ambientales, en este caso más del tema del ganadero. No solamente esto nos sirve para medirnos nosotros mismos qué impacto ambiental estamos generando con nuestra actividad de producción de alimentos o de producción agropecuaria, sino después el desafío de tener datos e información objetiva para comunicar a la sociedad cómo estamos gestionando este tema del impacto ambiental que está tan demandado y tan discutido hoy en Argentina y en todo el mundo. Así que bueno, rapidito, aquí estamos entre la ruta 9, la ruta 8, la ruta 7, lo que antes se llamaba la zona núcleo, esta es nuestra región. Lo que está más al norte es esta empresa acá que se llama Río Paraná, que está en Vuelta de Obligado en el partido de San Pedro. Lo que es el campo más al sur está en el partido 25 de Mayo. Y al oeste le robamos un poquito de territorio a la región sur de Santa Fe, entrando acá en el partido de General López. Y ya termino. Bueno, como saben, el movimiento CREA la filosofía CREA es compartir experiencias, compartir conocimientos, intercambiar con los valores de transparencia, sinceridad, compromiso. Eso es lo que intentamos, generar información y conocimiento. En el caso de nuestra región, bueno, tenemos distintos equipos o mesas o equipos, el de integración a la comunidad, que fundamentalmente trabajamos en un CREA Escuelas. Hay varios CREA Escuelas en todo el movimiento, en el país. Nosotros tenemos uno con 9 escuelas. Y bueno, de vuelta, todo lo que tenga que ver con la comunidad es también informar, aportar nuestro granito de arena e informar cómo producimos los alimentos y qué impacto ambiental estamos generando. Nuestras mesas regionales ganadera, agrícola, tenemos en desarrollo una escuela de personal para distintos niveles de personal, capataces, etc.
encargados, incluso para gerentes de producción, y después nuestra red de ensayos anuales, agrícolas, que tiene que ver con genética, fertilización, enfermedades, bueno, cultivo de servicio, malezas, y después le prestamos mucha atención y abordamos ensayos agrícolas de larga duración. Tenemos una línea de trabajo que ya tiene 15 años, en donde evaluamos distintas secuencias de cultivos y rotaciones agrícolas y vemos un montón de indicadores, fundamentalmente indicadores de salud del suelo, eh, como es evolución de malezas tolerantes, etc. Bueno, esto es muy, en un resumen, lo que somos y lo que hacemos. Buenísimo, Pedro. Tomo la posta entonces. Buenos días a todos. Vamos a compartir pantalla. Y bueno, un poco el tema que lo convoca, ¿no? Indicadores ambientales desde la perspectiva de ganaderos. Antes de arrancar un poco con el tema, o de insertarnos en el tema, un poco sobre mí, para que aquellos que no me están conociendo o no me conocen completamente. Soy docente en la Facultad de Agronomía de la UBA, en un área recientemente creada, que es área de gestión ambiental, y por la camiseta, por el rol en FAUBA, soy referente y representante en la red de buenas prácticas en la Comisión de Ganadería. También estoy en el staff de CREACEDE, como anticipaba Pedro, en el área de ambiente, trabajando con temas ganaderos en visión amplia, en no solo ganadería de carne, sino ganadería de leche, y en bastantes situaciones ya particulares que no creo que muy lejano pase a ser parte de una línea de trabajo en lo que es ganadería porcina. Desde el rol de CREA soy referente en la Mesa Argentina de Carne Sustentable, donde participamos justamente con temas o visión de sustentabilidad en la ganadería de pastizales, recursos forrajeros, digamos, son sistemas de extensivos. Por ser referente en la Mesa Argentina de Carne Sustentable, la mesa me dio el honor de poder llevar una comisión técnica en la mesa global, que es la Global Roundtable Sustainable Beef, representando a Argentina junto con algunos miembros CREA y otros técnicos. Específicamente en un trabajo ad hoc sobre el nodo Entre Ríos de la Red de Buenas Prácticas Agropecuarias, hoy estamos trabajando sobre lo que podría entenderse como futuro una reglamentación para ayudar a la gestión de excretas y purines en la provincia. Algo que hoy actualmente provincia de Córdoba ya lo tiene solucionado para todas las actividades intensivas, y el caso de Buenos Aires solo lo tiene solucionado, reglamentado para producción de leche, o sea, para tampos, ¿sí? Además, trabajo como consultor privado para FAO y para CEPVA, que es la Cámara Empresaria de Porcina de Buenos Aires. Y tengo, como decía un poco Pedro, mi familia, Natalia, mi señora, Ramiro, Gonzalo y Malena son los 3 chicos, y además soy tifosi y runner principiante. Y como runner principiante los voy a llevar a las corridas un poco con toda esta temática que es muy extensa, pero siempre tenemos que hacer tiempo, lamentablemente hay que hacer hijo de rigor y siempre tenemos tiempo acotado. Así que saliendo un poco con la temática, vamos a Pablo, hablar... Sí, Pablo, Pedro. Dale. ¿querés que aclaremos el tema de las preguntas? Si quieren ir Perfecto. escribiendo las preguntas en el chat, ¿vos preferís que cada tanto te podamos cortar o preferís? Hagamos así, Pedro, si son aclaratorias las hacemos en el momento, y si son de contenido y un poco más de información las dejamos para el final, para el intercambio, ¿sí? Perfecto, entonces pueden poner las preguntas en el chat, por favor, gracias. No, gracias a vos, Pedro. Vamos a arrancar con un poco de qué es gestión ambiental CREA, ¿sí? En el caso de para los miembros CREA, cómo se ingresa a gestión ambiental CREA y cómo se desarrolla. Vamos a ver bien todo lo que es el proceso de adquisición de datos, que hoy es una de las grandes cuestiones de lo que es procesar información y sacar análisis, ¿sí? Hoy el desafío no es técnico en la mayoría de los casos de la información, el desafío está en cómo adquirir esa información para poder realmente procesarla y tener buenos resultados. Vamos a ver esos resultados con ejemplos directamente, ¿sí? de los datos que estamos obteniendo en este momento, y después vamos al espacio de intercambio.
¿Cómo arranca Gestión Ambiental CREA? ¿Sí? Como un poco anticipaba Pedro, Movimiento CREA tiene un montón de tiempo ya trabajando con empresas agropecuarias y parte de su modalidad de trabajo, su metodología es medirse, ¿no? Y en esa medición se viene trabajando desde los inicios sobre mediciones económicas, mediciones de gestión económica. Perdón. Lucas. Gracias. No. Sí, traten de mantener los micrófonos apagados para evitar los ruidos. Gracias. Está silenciado, Pablo. Está silenciado. Perfecto. Ahí estamos. Bien, entonces como la tradición del movimiento CREA es hacer gestión económica, recientemente surge la necesidad de empezar a hacer lo que es gestión ambiental, es decir, por metodología CREA, juntarse todos los años en las empresas y además de medir indicadores económicos, empezar a medir indicadores ambientales, ¿no? Ambientales en el amplio espectro, no solamente ambientales por el ambiente, sino entendiendo al ambiente como el nivel productivo, nivel social y el nivel ambiental per se, ¿no? Literalmente. Entonces, Gestión Ambiental CREA surge justamente para analizar esa dimensión ambiental, ¿sí? Profundizar la productiva, pero ampliar hacia cuestiones ambientales y sociales, y generar herramientas para medirse, siempre bajo el mismo estándar, que es uno de los principales desafíos, que las mediciones que se puedan hacer dentro del movimiento CREA con indicadores sean estandarizados para todos, así eso nos lleva a poder ser comparables y poder, no solamente desde el grupo CREA, sino escalar, grupo CREA, región y movimiento CREA, poder establecer el desempeño ambiental de cómo se viene desarrollando las actividades. Para desarrollar esta gestión ambiental CREA, lo primero que se desarrolla es un primer módulo que se llama marco legal, donde las empresas completan una autoevaluación de estado de situación, que lo tomamos como línea de base. Como sabemos, lo primero que hay que hacer, la primera condición o primer punto que hay en toda buena práctica es cumplir con el marco normativo. Por eso también, a medida que se va desarrollando esta actividad con las empresas, vamos descubriendo baches, ¿sí? O puntos de mejora en las gestiones normativas, con lo cual nos desafía y nos hace renovar los planes de trabajo hacia la mejora de ese marco normativo, ¿no? Esas son varias de las líneas de acción que tenemos desde ambiente y desde CREA, con interacción público-privada y a veces incluso haciendo líneas de trabajo con otras instituciones para llevar la línea adelante y ir supliendo las necesidades que enfrenta la mejora de un marco normativo, la creación de un marco normativo. El segundo módulo que tiene Gestión Ambiental CREA son las autoevaluaciones de producción, ¿sí? Cada producción tiene un sistema de autoevaluaciones, la agrícola, la lechera, la ganadera y la de cultivos intensivos, donde desde ese set de preguntas, que ahora vamos a entrar en detalle sobre las ganaderas, lo que tenemos es el estado de situación de la empresa para su actividad. Esto de lo que vamos a ver en breve es que nos ayuda a gestionar procesos ambientales de las producciones. Y por último, el tercer módulo con el cual cuenta Gestión Ambiental CREA son indicadores cualitativos, ¿sí? Es decir, indicadores que permiten establecer no solo el estado de situación, sino que a medida del tiempo se pueden utilizar cualitativamente para mejorar el desempeño de la actividad y de la empresa. Las autoevaluaciones son checklists, ¿sí? De preguntas que vamos a ver enseguida, pero son más bien cualitativas, mientras que los indicadores ambientales son cuantitativos. La autoevaluación tiene un estado de situación, si no lo cumplo a veces, y mientras que los indicadores son claramente cuantitativos y uno puede ir por mejor desempeño. Todo esto, ahora en breve lo vamos a ir viendo con ejemplos para que no quede abstracto, pero es importante ver que la gestión ambiental CREA inicia, ¿sí? Con el marco normativo y se va desarrollando a medida que la empresa va creciendo en un proceso de gestión. Gestión ambiental CREA, ¿sí? Es un proceso de mejora donde la empresa tiene un estado de situación inicial que dependerá de las capacidades que tenga la empresa para poder llevarlo adelante, y en función a eso la idea es ir enriqueciéndolo. Esto es un poco
como diagramamos el proceso de gestión ambiental CREA en las empresas, la empresa arranca por identificar y poder planificar y darle lugar en sus planes de trabajo a lo que haya identificado como punto de mejora. Puede, en esa priorización y puesta en punto del plan de trabajo, va hacia la implementación. Eso le va a llevar un tiempo, por supuesto, de hacer esa implementación dentro de la empresa. Una vez que esté implementado, ¿sí? Vamos a verlo un poco con ejemplos, llega el momento de verificar cómo fue esa implementación y qué resultados obtuvo, para poder medir y analizar esos resultados, y en función a esa evaluación que haga la empresa con esos resultados, volverá, ¿sí?, a un ciclo de identificar nuevamente los puntos de mejora y seguir adelante. ¿Sí? Gestión ambiental CREA no es un estado de situación, no es un estado de situación donde uno hace una foto y se queda parado, es un proceso de mejora continua donde todo el tiempo va a ir mejorando y enriqueciéndose la empresa y el grupo CREA a medida que se vayan comparando y charlando sobre los temas. Para ir ya un poquito sobre Pablo, cómo... Sí, perdón que te corte, hay una pregunta. sí, Ahí obvio, David adelante. preguntaba si no debería verificar un tercero independiente. Ok, vamos para el intercambio con esa, ningún problema. Está buena, pero dame 2 segundos que vemos cómo avanza el proceso y después entramos en ese detalle que no es un detalle menor, ¿eh? Lo tomo porque es importante. Gracias. No, por favor. ¿Cómo es un miembro CREA para entrar? Va al sitio de gestión ambiental CREA, ¿sí? Se llama el sitio, se puede acceder directamente desde el link, gestionambientalcrea.org, o se puede ingresar desde Mi Espacio CREA, que desde el menú de Mi Espacio CREA dice ingreso a gestión. Acá donde dice gestión de datos, dice gestión ambiental CREA. Obviamente le va a pedir su QUIC, que es la clave de identificación única, CREA, con su contraseña, ¿no? Y una vez que el miembro CREA accede a la plataforma, se va a encontrar con un menú sobre su lado izquierdo que lo va a llevar por los distintos módulos, ¿sí? Desde las autoevaluaciones hasta la parte cualitativa que vamos a ver ahora en un rato. En el caso de la autoevaluación legal, que es lo primero que la empresa debería estar haciendo para poder arrancar este proceso, es realmente sencilla y rápida, puede llevar 20 minutos como máximo, realmente es muy cortita, pero de muy amplio espectro, y seguramente va a generar un montón de preguntas en la empresa, que es lo que estamos buscando, ¿sí? Pero, en cierto modo, si una empresa tiene que sentarse a hacer esto con su asesor, con 20 minutos creo que le es suficiente. Cuando vamos a la autoevaluación agrícola, ¿sí?, es también una autoevaluación ya pensada para la producción agrícola, toca los puntos principales de la producción, son una cantidad de preguntas que, siendo que la producción agrícola ya viene con un background de información y recopilación de datos, yo estimo que en 20 minutos, media hora la puede realizar bastante bien y ágilmente con el asesor o el productor, si tiene con el productor, con el gerente de producción. Realmente es algo que en una dupla se hace rápido. ¿Por qué digo en una dupla? Porque muchas veces el propio miembro CREA productor no está con algunos detalles de la diaria y podría necesitar ayuda de alguien que esté en la rutina, ¿sí? Y ahora, cuando ya nos vamos a la autoevaluación ganadera, que es un poco lo que nos atañe hoy, ya no, ahí es un poco diverso, ¿sí? ¿Por qué la autoevaluación ganadera podría llevar entre 45 minutos y 1 hora pasaditas, 1 hora 15? Porque va a depender de la actividad ganadera, es decir, la actividad ganadera de cría es la que menos preguntas responde y es la que puede llegar a ser más ágil, mientras que un ciclo completo estaría completando la mayor cantidad de preguntas porque está involucrando las 3 actividades, cría, la recría, más la terminación engorde. Con lo cual es más extensa la cantidad de preguntas que tiene que resolver, ¿sí? Realmente es muy exhaustiva la ganadera porque atiende varias cuestiones de la producción. Con lo cual, la sugerencia es hacerla tranquilos, ¿sí? Porque ahora vamos a ver un poco el proceso. La idea no es, y ya se los voy anticipando, no es llegar al final. La idea de esto no es hacer las autoevaluaciones, no es un proceso de una carrera, más allá de que yo lo lleve rápido. Realmente hacer la autoevaluación es un proceso, ¿sí?, que es una charla continua con el personal, con los gerentes de producción o con el mismo el asesor CREA.
Algunas de las preguntas que se suscitan dentro de la autoevaluación ganadera las van a visualizar o sentir como muy subjetivas, ¿sí? Por ejemplo, una pregunta de este estilo, ¿no? Bienestar, seguridad y salud del personal. Marque las opciones que mejor ajustan al establecimiento. Esto es fácil, diciendo, ok, ¿cuáles son las opciones que mejor se aproximan? Y uno elige, ¿no? La opción que piensa que está mejor. Existe un responsable de estas cuestiones, la persona cuenta con libreta sanitaria. Acá no hay mucha subjetividad, ¿sí? Es cómo cada empresa ve que está alineada con esos ítems. Pero sin embargo, la siguiente es: el establecimiento cuenta con la señalización adecuada y de fácil comprensión sobre riesgos de seguridad y salud de acuerdo a la evaluación de riesgo. Esto es un poco más subjetivo. Uno puede decir, bueno, yo tengo algo de señalética y es la adecuada, y otra persona y otro miembro puede decir, pero mirá que mi señalética es de esta forma y a mí me parece que se podría mejorar. Y esa subjetividad está buena y es la que nos va a abrir la charla en los grupos CREA para ir mejorando, ¿sí? Está clarísimo que son subjetivas porque la idea es generar la pregunta. Si los que responden están conformes con su respuesta, adelante. Ahora, si la pregunta les genera ruido y dicen, creo que tengo un margen de mejora, ahí es donde está un lugar para trabajar e intercambiar con el resto del equipo y del grupo. Esto va a pasar bastante en lo que es con las cuestiones de regulaciones, ¿no? Dice, en todas las provincias existen regulaciones acerca de extracción y uso del agua subterránea. ¿Cumple el establecimiento con la misma? Y la primera que uno dice, no sé, la verdad no tengo ni idea, y así pasa incluso con la legal, diciendo, no, la verdad no tengo idea de qué se trata esto. Eso es lo que estamos buscando. Ok, perfecto. Sabemos que no lo sabemos. ¿Cuál es el siguiente paso? ¿Sí? Las autoevaluaciones están puestas para ir verificando en un amplio abanico de temas dónde está lo que sabemos y dónde está lo que no sabemos, y a partir de ahí arrancar el proceso de trabajo, ¿sí? Con lo cual, independientemente de la pregunta, la idea es generar la otra pregunta, la que nos lleve a trabajar internamente. Y en cuanto a esta la puse a propósito porque dice gestión de residuos, seleccione los residuos que se generan en el establecimiento, y más allá de que cada residuo tiene una parte explicatoria de cuáles serían aproximadamente, puede haber varias preguntas que lleven a, no sé cuáles son los residuos que genero, o no sé si genero, y puede ser en otras temáticas donde uno se repregunte de qué me está hablando esta pregunta, ¿no? Y eso nos lleva a decir, ok, si no entiendo las preguntas y si no sé lo que me está queriendo decir realmente, ¿por qué no son más amplias? No son más amplias para no demorar la lectura. La verdad que completar esto lleva más tiempo de lectura que realmente de completarlo, ¿sí? Pero lo que sí hay para poder realmente sacarse las dudas y entender mejor los temas es la guía de buenas prácticas de la red BPA. Esta es la referencia que tenemos para las autoevaluaciones del movimiento CREA, ¿sí? Todas las set de preguntas, que en el caso de las ganaderas son 107 en total, si una actividad de ciclo completo, están referenciadas con la guía. Cada módulo de autoevaluación está referenciado con la guía. Con lo cual, si uno tiene dudas en la parte de ambiente y producción, dentro del set de 37 preguntas, va y se fija en qué módulo está contestando, gestión de residuos o cuestiones de suelo o agua, y se fija en la guía de qué está hablando, ¿sí? ¿Por qué utilizamos la guía de la red BPA como referencia? Primero porque ayudamos al codesarrollo de esa guía, o sea, fuimos partícipes del contenido de esa guía, con lo cual no tendría ningún sentido desarrollar algo u otra herramienta en simultáneo cuando ya hicimos y fuimos parte de esta guía, además de saber que está buena y creemos que vale la pena valorizarla y tenerla en el set de herramientas de trabajo, ¿sí? Un punto importante de gestión ambiental CREA es que no tiene como objetivo generar cosas nuevas, ¿sí? Si no las existe, si no las hay, se generan, pero si ya están, hay que usarlas, ¿sí? Eso es un poco la premisa que tomamos del primer momento, pensando que es imposible generar todo de cero si ya tenemos un montón de cosas generadas. Como les decía, de todas las preguntas del set de 107 preguntas que tiene la autoevaluación ganadera, todas son de la referencia con la guía, excepto 7 que son de biodiversidad.
Las 7 de biodiversidad no están contenidas dentro de la guía, ¿sí? Y habla un poco de un pasito más allá, ya que estamos completando preguntas y autoevaluándonos, siendo que la guía no aborda el tema de biodiversidad, hemos sumado un pasito más para ver el estado de situación de las empresas con ese tema. Entonces, las autoevaluaciones es la forma que encontramos y que nos parece el objetivo de poder que la empresa facilite su acercamiento a los temas y la implementación. Tómenlo, y acá tomo un poco la pregunta de si un tercero debería verificarlo. Es un proceso de gestión de calidad. O sea, las autoevaluaciones es idéntico a que si un tercero viene y me hace una auditoría de procesos de calidad. O sea, todo lo que armamos de autoevaluaciones es tranquilamente llevable a una auditoría de un tercero. De hecho, cuando uno completa la autoevaluación, hay una parte donde pregunta, ¿sí?, si la empresa ha recibido auditorías internas o externas en función a las cuestiones de BPA. ¿Sí? Lo que estamos diseñando, si bien hoy, ¿sí?, no tiene un sello certificable por CREA ni por ningún tercero, el proceso es exactamente ese. O sea, estamos tratando de acostumbrar a las empresas a que se tomen un proceso de gestión de calidades, ¿sí? Por eso la importancia de las autoevaluaciones. La idea es que la autoevaluación se haga con el equipo de la empresa, se procese, se generen calendarios, se genere información, muchos registros, que es parte de los procesos de gestión, ¿sí?, que se cuente con registros, que esos registros sean actualizados. Y por último, se analicen datos más allá de los productivos, cuestiones ambientales. ¿Cuál es la salida que actualmente tenemos desde la plataforma para autoevaluaciones? La primera salida, una vez que uno completó todas las autoevaluaciones y se llevó ese tiempo, va a ser un gráfico de este estilo, donde con un nivel de puntuación dice, ok, ¿cuántos puntos obtuviste de haber obtenido cosas bien y cuánto te faltaría? ¿Sí? Realmente este gráfico es orientativo, y yo desafío, y vengo charlando con los asesores CREA, de que no pierdan tiempo en buscar quién sacó más o menos puntos. Acá la cuestión no es la cuantitativa de si saqué 59, 60 o 70 puntos, ¿sí? Lo que hay que ver y recordar es que esto es un proceso de mejora, y el proceso de mejora en este caso no es un valor numérico. El proceso de mejora viene de entender cuáles fueron las preguntas, ¿sí?, que realmente necesito identificar para incorporar en el plan de trabajo, ¿sí? Si entiendo que mi personal tiene la capacitación necesaria para el uso de fitosanitarios, productos veterinarios, desinfectantes, y puse que sí y entiendo que está bien, buenísimo, adelante. Lo mismo que si el establecimiento cuenta con autoevaluaciones de riesgo, bienestar, genial. El punto es qué pasa acá, ¿sí? ¿Qué pasa si puse parcialmente la señalización? ¿Se puede trabajar? ¿Lo podemos mejorar para así la siguiente vez que completo la autoevaluación lo puedo poner por completo? Y acá está la cuestión, ¿sí? La cuestión es la pregunta, o sea, no cuánto me saqué puntos, sino realmente dónde puedo ir haciendo un checklist de pendientes, ¿sí? Otro ejemplo que tenemos de salida, ¿sí?, esta es específica de los corrales, ¿sí?, porque si bien no tenemos hoy un marco normativo acorde para la actividad de corrales en provincia de Buenos Aires y en la mayoría de las provincias, excepto Córdoba, en realidad diría todas, excepto Córdoba, me corrijo, hay una pregunta que dice, ¿los corrales cuentan con un sistema de monitoreo ambiental? Y acá pregunta qué de todo esto hay instalado, ¿no? Si tiene una red freatimétrica, si hay estudio de flujos subterráneos, si se monitorea la profundidad en APA, se muestrea la calidad de agua freática. Ok, si yo pongo que no hago nada de esto y tengo corrales, acá hay un desafío, acá hay algo para incorporar en un plan de trabajo y ver cómo implementarlo y llevarlo adelante, ¿sí? Es algo técnico, es algo que, ok, encontré un punto donde no lo estoy cumpliendo, pero también es parte de un proceso, porque hacer eso va a llevar a generar registros de calidad de aguas, va a llevar a generar registros de nivel freático, de flujo freático, y en definitiva eso a futuro, después de hacerlo en forma continuada, y acá tenemos gente empresas y productores que lo están haciendo, genera información, y con esa información es la que después empezamos a trabajar en los indicadores
cuantitativos, ¿sí? Pero si hoy no tenemos una red fratimétrica, no tengo opciones de avanzar. O sea, estamos en un paso atrás, ¿sí? Hace tiempo en una reunión con gente, con un equipo técnico de Holanda, nos decían, para nosotros las autoevaluaciones y las buenas prácticas es un puente de preparación antes de llegar a un indicador. Si fuéramos directo por un indicador, no tendríamos buenos resultados porque no existirían las herramientas para ese indicador. Si yo hoy tengo que fijarme cuántas empresas cuentan con una red fratimétrica o hacen buena gestión de residuos para saber cuántos residuos generan, arranco siempre en cero porque no tengo las herramientas. Entonces, las autoevaluaciones es gestión de calidad, gestión de procesos y preparar a la empresa para empezar a medir más cosas, ¿sí? Lo último, un poquito de lo de residuos, lo mismo, ¿sí? En cuanto a, ok, ¿cómo gestiono? ¿Qué hago con estos residuos que realmente necesito ir viendo? Traje algunas de las preguntas que salen de las autoevaluaciones que me parecen son un poco las más picantes, ¿sí? Son las más relevantes. Después hay un montón de manejo animal, de cambio climático y mitigación climática en función al manejo de animal, presupuestación forrajera. Hay muchas que en líneas generales las empresas las tienen más atendidas por la cuestión productiva y por ahí le falta un pequeño plus para llegar con cuestiones ambientales. Solamente traje las que son por ahí sociales y ambientales, que son las más específicas y son las más jugosas de trabajar. Otra salida, como les decía, además de las preguntas, es poder identificar rápidamente en qué módulo de las preguntas me estoy encontrando con más desafíos, ¿no? Entonces, si yo saco, antes de ir a ver las preguntas, me quiero orientar dónde estoy un poco como empresa, digo, ok, acá tengo un set de preguntas que me parece tendría que ir a averiguar qué pasa. Y esas son todas las de ambiente, ¿no? Ambiente y suelo, ambiente y agua, ambiente y forrajes, gestión de estiércol, gestión de residuos, cambio climático. Y un pequeño ejemplo, ¿sí? de cómo puedo arrancar a trabajar este tipo de cosas es, tomé residuos como ejemplo, ¿sí? Hago la evaluación, un asesor me dice, mirá, tengo una empresa que no genera residuos y no gestiona. Ok, lo primero es raro que una empresa no genere residuos. Entonces, la primera pregunta es, si la empresa se conoce como que no genera sus residuos, no genera residuos, lo primero es explorar qué residuos genera, por ejemplo. Perfecto, entonces, consulto la guía, me fijo cuáles son los residuos que puedo estar generando y a partir de ese momento exploro si realmente tengo esos tipos de residuos y las acciones a implementar en ese plan de trabajo, ¿sí? Que por ahí lleva 1 año, 2 años, es capacitar al personal en temas residuos para justamente poder concientizar de lo que estoy hablando, ¿sí? Por ahí antes una bolsa de plástico era una bolsa de plástico y quedaba tirada de cualquier lado, o un guante de un tacto quedaba al costado de la manga y se quema, ¿sí? Y sin embargo hoy, leyendo la guía de buenas prácticas, me voy a dar cuenta que un guante de manga no se debe quemar y no debe quedar tirado en cualquier lado. Hay que gestionarlo. Entonces, ¿cómo se gestiona? Una vez que uno lo aprende y el asesor se pone al día y la empresa se pone al día, el siguiente paso es capacitar al personal. Clasificar esos residuos por tipo, qué tipo de residuos estoy generando y cuál es la gestión adecuada para cada tipo. Desarrollar un protocolo, ¿sí? ¿Por qué un protocolo? Porque la gente primero se capacita acerca del concepto y después es, ok, ¿cómo hago para hacer esto? Y eso es un protocolo que es transferible en diferentes personas, es transferible a diferentes roles, entonces ordena qué es lo que tiene que hacer la empresa. Y acá voy a hacer énfasis en esto de desarrollar y escribir el protocolo, que por ahí el protocolo puede ser una carilla, ¿sí? Algo muy, muy sencillo, pueden ser 3 esquemas de un gráfico, ¿no? Algo muy sencillo, pero que ordena y que es clave cuando la empresa gestiona calidad. ¿Por qué? Porque cuando viene una auditoría externa, ¿sí? Lo primero que chequea es la información documentada. Después la información documentada tiene que coincidir con las prácticas y procesos de la empresa. Ahora, si los procesos y prácticas de la empresa no están documentados, esa auditoría no se puede llevar a cabo. O sea, es condición y es requisito que todo esté documentado, por más simple que sea. No estamos hablando de generar cosas complejas ni difíciles. Simple. El rol tal hace tal cosa. El veterinario, ¿no? Voy a tomar una de manga. El veterinario tiene que llegar a hacer el proceso de manga, todos los residuos los tiene que depositar en tal recipiente, y tal recipiente al final del proceso de trabajo de manga tiene que ser recepcionado y enviado a tal lado.
Eso es un protocolo. Son 4 o 5 líneas. ¿Sí? ¿Pero qué? 4 o 5 líneas que el personal las tiene que conocer, el veterinario las tiene que conocer y se tiene que cumplir. ¿Sí? Y obviamente entrenar al personal para ese protocolo. Una vez que voy Pablo, implementando... Sí, Pedro. sí, hay una pregunta de Rodolfo que dice, bueno, cuando vos hablabas de la gestión de residuos con el De tema residuos. corrales, dice, bueno, y si no hay corrales de suplementación en cierre, yo no sé, Rodolfo, si querés aclarar más tu pregunta. Entiendo que si no hay corrales de suplementación y de encierre, No, bueno, no hay gestión de residuos de corrales, pero por ahí la pregunta quería abarcar otra cosa, no sé. a ver si la pregunta No, es más amplia, vamos, dale. no sé si se escucha ahora el micrófono. Sí, Sí, Rodolfo, perfecto. Ah, perfecto. perfecto, buen día a todos. No, estábamos en el punto y yo digo, bueno, me parecía que cuando hablas de capa freática y todo, son corrales de encierre. En el caso nuestro tenemos bretes nada más. Entonces, bueno, ¿qué pasa con las preguntas cuando hay cosas que no suceden en el establecimiento? Pero bueno, fue puntual en ese momento, no iba más lejos que eso, ¿viste? No, no hay problema, Rodolfo. A ver, las preguntas en teoría están clasificadas por actividad. O sea, si uno cuando arranca el cuestionario, que lo primero que le pregunta es qué tipo de actividad tiene. Si uno tiene cría no cliquea en corrales, las preguntas de corrales no aparecen. Por eso yo decía que el mínimo para contestar son 40, 45 minutos, una actividad de cría, y el máximo es un ciclo completo, porque el set de preguntas se amplía en función de las actividades. ¿Sí? Claro. Si uno hace solo corrales, está medianamente contestando en media hora, porque por ahí hay mucha actividad muchas preguntas que no aparecen. ¿Sí? Claro, tenés las opciones sobre las cosas que no te aplican o no abarcan para que eso no te quede restando una puntuación general final, ¿no es cierto? Exacto, exactamente. Sí, sí. Perfecto. O sea, si uno, a ver, tomo un caso al revés, tomo corrales, no le pregunta por ahí producción de forrajes, a pesar de que el corral tenga su parte forrajera y su parte agrícola. Pero bueno, si uno dice corrales, entiendo que es corrales. Después, si hago agricultura, vamos por otro tema un poquito Esa es más. otra cosa. Exactamente. Gracias. Clarísimo. No, por favor. Entonces, bueno, implemento. Una vez que implemento, verifico. O sea, a medida que voy implementando, tengo que ir chequeando si lo que imaginé, lo que se diseñó, lo que se planificó, se va implementando, ¿no? Entonces, voy chequeando con el personal, con la gente, rutina, en lo que podríamos llamarse un pequeño auditoría interna, si esto realmente se está desarrollando bien. Y por último, podría llegar hasta armar el registro de residuos por área o por tipo, es decir, ok, ¿cuántos residuos se genera? ¿Sí? ¿Sí? Armar un registro. No estoy pensando todavía por ahí en medirlo en primera instancia, pero sí decir, voy registrando, ¿cuánto hay de todo esto? ¿Cuánto voy armando? Si es medirlo, mejor. ¿Por qué? Porque puedo cambiar de materiales, puedo bajar ese volumen que genero. ¿Sí? Ese volumen que genero me va a generar una logística, es decir, tengo que hacer algo en función de ese volumen. Entonces, todas esas cuestiones van a quedar en la última etapa, que puede ser en la misma secuencia de trabajo del primer año o puede quedar por una instancia posterior. ¿Sí? Analizo qué tipo de residuos, por qué tipo de áreas, ¿sí? La logística. Y también me puedo encontrar con que, ok, es la primera vez que se hace, no todo fue correctamente gestionado, ¿sí? Y eso me lleva, ok, no fue correctamente gestionado, ¿por qué? Porque por el tipo de residuo, porque se generó mucha cantidad y no pude manejarla, porque hay un área que la maneja mejor que otra, etcétera. Digamos, las posibilidades obviamente son muchísimas dentro de cada ítem. Pero un poco este es el desafío de las autoevaluaciones, es generar la pregunta inicial, insertarlo en un plan de trabajo y a partir de ahí ir hacia el cambio. ¿Sí? Las autoevaluaciones, antes de entrar en indicadores, las autoevaluaciones, la idea es completarlas en forma anual, ¿sí? O sea, es decir, que la empresa haga todo este proceso y anualmente se chequee. Esa es un poco la salida, la teoría que tenemos hoy como desarrollando esta herramienta. Nos ha sucedido hasta el momento que hay empresas que dicen, mirá, yo esto no llegué a implementarlo en un año, por ahí la completo después. Perfecto, la idea de esto es completarla cuando el cambio está hecho, porque para llegar a ese ítem y decir, ok, este lo hice, sigo con el siguiente. Completar una autoevaluación, siendo que no hubo cambios, no tiene realmente sentido. Pensemos esto como una herramienta para la empresa, no una herramienta para crear sede. Para crear sede nos va a servir un montón y después lo voy a mostrar un poquito por cómo sirve. Pero sirve si me trae información real de lo que está sucediendo en las empresas.
para tener dos autoevaluaciones en dos campañas que son idénticas, no me aporta, si llegado el caso, ¿sí? Como visión CREA-C de Movimiento CREA. O sea, realmente es algo que la empresa tiene que ver como una ayuda propia para un sistema de gestión y procesos de calidad y mejora continua, ¿sí? Bien, avanzamos con indicadores ambientales, ¿no? Vamos a la parte bien cuantitativa, es decir, bueno, que eso, las autoevaluaciones es un proceso de mejora que me va a ayudar a llegar a esta parte. El punto clave de la parte cuantitativa es obtener información. Así como las autoevaluaciones la completa el miembro CREA, la completa la empresa, la parte analítica, la parte de información de indicadores, para no pedir más información, para no recaer en tener que llenar más planillas, desde Gestión Ambiental CREA se van a usar las vías de ingreso de datos que ya existen. Es decir, en el caso de ganadería, todo lo que sea ambiental va a venir de las gestiones productivas ganaderas. Todo lo que se complete en GPG es insumo para analizarlo en forma ambiental. ¿Nos alcanza? No nos alcanza. ¿Por qué? Porque como ustedes sabrán, y los invito, y después Tomás nos va a dar un poquito de avance de cómo son las gestiones productivas ganaderas, hay mucha cuestión de producción de forrajes, producción de fibra, que no está en la GPG. Si uno dice hago un silo de maíz, la información del silo de maíz no está en la GPG, está en las DAT, que la DAT, como dato agrícola trazado, se está convirtiendo en dato vegetal trazado. ¿Por qué vegetal? Porque las DAT van a empezar a relevar información de producción de cualquier fibra, ¿sí? Verdeos, pasturas, agrícola, si hay cuestiones de pastizales naturales también, o sea, todo lo que es producción de fibra para ganadería y para producción de alimentos viene por esa planilla de datos. ¿Qué hacemos con esas dos informaciones? Las procesamos, las sistematizamos. Hay toda una parte que Tomás nos va a contar un poquito más. Hay una parte manual de todo esto, es decir, el envío, la recepción de planillas, eso es todo manual. Una vez que se sistematiza, una vez que entra en la base de datos de CREA sede, eso en forma automática termina en Gestión Ambiental CREA. Y en este caso, Gestión Ambiental CREA, les voy a mostrar el ejemplo cómo sale con huella de carbono automáticamente. Una vez que la planilla entró en la base de datos, instantáneamente, porque eso ya va a estar sistematizado pronto, sale el indicador de huella de carbono. Ahora, en este indicador en particular, ¿sí? Sin entrar en mucho detalle de cómo se hace el cálculo de huella de carbono, pero sí les puedo ir avisando y anticipando que la información principal viene de la GPG, porque en una huella de carbono de ganadería depende de la vaca el 60% de la calidad del dato. Pero nos queda un 40% de calidad del dato, entre un 40 y un 20, dependiendo de la actividad, que depende de la producción de forrajes, depende de la producción de fibra, y necesitamos los datos de DAT. Y cuando arrancamos la charla lo veía a Jorge Esquivel y me hizo acordar de lo que es zonas no pampeanas, es decir, ¿qué pasa con todas las zonas donde hay bosques nativos y donde hay forestación? Todas esas zonas, el dato va a ser relevado en planilla DAT. ¿Sí? La planilla DAT se va a pasar también a relevar información de bosque nativo y producciones forestales, porque como sabemos, tienen gran impacto en lo que es la huella de carbono y no lo estamos relevando con GPG. Entonces, mucha información que hoy no se está relevando, ¿sí? y la vamos a necesitar para sistematizar indicadores, van a venir por las planillas ya conocidas. Son planillas que se van a ir robusteciendo, ¿sí? Que van a tener, como tiene actualmente DAT, información obligatoria, porque es la de mínima, e información adicional. Si la empresa completa la información adicional, ok, tendrá indicadores adicionales que valen de esa información. Si la información no está completada, no pasa nada. Ese indicador no va a estar presente, ¿sí? Esto también es un Pablo, proceso. Ahí voy, Pedro. Esto también es un proceso de mejora. Uno no arranca una planilla diciendo la completo toda, 100%. No, al contrario. Che, arranquemos, vamos con la mínima. Veamos resultados y ahí empezamos a mejorar, ¿sí? Vamos, Pedro. sí, perdóname que te Sí, interrumpa, pero digamos, para que las preguntas queden en el momento oportuno, cuando no se cambie de tema. Acá dale, vamos, Pedro. Jorge pregunta
Claro, hoy el DAT, como es, de la campaña 21-22, no le permite cargar cultivos de servicio, pasturas o verdeos. ¿Sabemos Exacto. cuándo el DAT va a incluir todo esto, además de los cultivos agrícolas? Sí, mira, Jorge, la DAT actualmente, la de zona este, que es un poco la zona más tambera, o una de las zonas tamberas, ya tiene pasturas incluidas. O sea, puede ser que la de norte de Buenos Aires todavía no tenga pasturas y verdeos, pero la idea es, por eso, actualmente hay una transformación, se está trabajando intergrupos en CREA Sede para esta transformación de DAT a DBT o datos vegetales. O sea, en un corto plazo, que será un año, no más que eso, todas las zonas va a tener un grupo de pasturas y verdeos dentro de la DAT para seleccionar tal cual el agrícola. En lugar de seleccionar maíz, voy a seleccionar pastura consociada. O voy a seleccionar verdeo de avena. ¿Sí? Igual, tal cual. Muchas gracias. Bueno, hay una segunda pregunta de David que quizás, no sé si la querés contestar ahora o dejar para más adelante. Si se toman en cuenta los montes en el campo para la huella de carbono, por ejemplo, montes cortinas o montes del parque o de lo que fuera. No sé si querés decirlo más adelante. Lo charlamos, lo vamos agarrando de a poquito y lo seguimos sacando hojitas en el intercambio, porque es interesante eso. Pero quiero que vean el ejemplo primero. Y como acá no acaba, lo tomo, David, dame un segundo, dame un ratito más, un par de slides más. Y lo último, ¿sí? Porque los que están un poco más metidos en lo que es carbono y huella de carbono y atentos, se darán cuenta que falta la última componente, que la más importante es qué pasa con el suelo. ¿Sí? ¿Dónde vamos a relevar esa información de suelo? Y el camino es esa planilla DAT, porque actualmente el DAT releva materia orgánica de cultivos agrícolas. Ya está pensado para cultivos agrícolas. Lo que falta es incorporar suelo de campos naturales, pastizales, verdeos, pasturas, etc., ¿no? Entonces, ese dato va a entrar en DAT. Cuando tengamos todo esto, en forma automática, la huella de carbono se va a ir completando, se va a ir enriqueciendo y va a dar un dato mejor. ¿Sí? ¿Qué pasa si uno no completa suelo? No va a pasar nada. Va a aparecer una salida de huella de carbono indicando que falta el dato de suelo, con lo cual el dato deja de tener cierta precisión, o por ejemplo no contempla captura, porque no tengo el dato. Entonces, como no tengo el dato, no lo puedo mostrar. ¿Sí? Con lo cual, esto es todo un poco el panorama de cómo se desarrolla un indicador. ¿Sí? En cierto modo, es un poco valorizar y fortalecer que es costoso cargar planillas, lo entendemos de punta a punta, somos parte encarnizada del sufrimiento de que lleva a llenar una planilla, pero también veamos que es la única opción que tenemos para sistematizar información y poder devolver información. ¿Sí? ¿Cuáles son los indicadores que estamos hoy desarrollando y trabajando? Bueno, más allá de todas las actividades, cada actividad tiene algunos específicos, pero hay gases de efecto invernadero, como balance, como suelo, como huella de carbono. Huella de carbono, balance de nutrientes, en agricultura ya se está trabajando con nitrógeno, fósforo y demás. EIQ, que es un poquito lo que le voy a mostrar ahora, que es toxicidad de agroquímicos, balance y eficiencia energética y uso eficiente de agua. El uso eficiente de agua todavía estamos un poco atrasados con eso, pero en cierto modo porque tampoco tenemos información para adelantarlo, ¿sí? Pero estamos desarrollándolo. Entonces, ¿cuál es la ventaja de esto en el tiempo? Pensémoslo de acá a 10 años, que con información extra que se puede estar necesitando, se pueden desarrollar todos los indicadores que querramos. ¿Sí? Es decir, ok, se me ocurre el indicador de tal cosa, bien, ¿me alcanza la información que tengo? Sí, lo desarrollo y listo. Ustedes como miembro CREA nunca se dieron cuenta. Les doy un indicador nuevo con información existente. ¿Me falta algo? Lo sumo como información adicional. Este campo se va a completar para tal indicador, va a estar bien pautado en la planilla. ¿Sí? Así que, un poco entrando ya en lo que es ejemplos de indicadores ambientales. La gran pregunta que hoy tenemos, ¿sí?, es hacia dónde vamos con ganadería y sustentabilidad. Y de hecho, en un intercambio previo que tuvimos con algunos miembros CREA de esto, diciendo, bueno, pero ¿cuál es la ganadería que es más sustentable? ¿Cuál es el modelo que queremos? Bueno, lo cierto es que no lo sabemos, y no sabemos cuál es el modelo sustentable que queremos porque no tenemos la información para saberlo. Nosotros venimos atravesando, como muestra este abstract de un trabajo, que abajo le dejo la fuente, venimos atravesando diferentes modelos
de sistemas agropecuarios, e incluso hemos llegado a donde decimos, ok, una parcela hace ganadería, la otra parcela hace agricultura, ¿sí? Y la rotación, en cierto modo parcial, porque la rotación agrícola no incluye la rotación ganadera, solo en algunas zonas realmente la vaca pisa lotes agrícolas, pero en la mayoría ya la ganadería ha quedado sobre suelo ganadero y la agricultura sobre suelo agrícola, ¿no? Entonces, hay alternativas, o sea, ya hay sistemas silvopastoriles que la vaca está sobre esos sistemas, hay sistemas que son más parcelados. La pregunta es cómo sigue, o sea, cuál va a ser el sistema que realmente me lleve a contemplar no solamente producción secundaria, carne, o producción primaria, kilos de materia seca, sino también que incluya la variable vida del suelo o calidad del suelo, y en realidad se termina armando un análisis de 3 variables donde sea suelo, planta, animal, es decir, cómo es esa relación para ir hacia sustentabilidad. No tenemos la respuesta, pero sí tenemos un poco cómo ir analizándolo. Lo primero que analizamos con indicadores en gestión ambiental CREA es el EIQ, que es un coeficiente de impacto ambiental de agroquímicos. Ese coeficiente es un coeficiente desarrollado en Cornell, en Estados Unidos, donde tiene tres componentes, ¿no? No me interesa que vean cuáles son cada una de las variables que conforman el algoritmo, pero sí que vean los 3 colores. Hay un componente que tiene que ver con la peligrosidad del agroquímico hacia el operario, hacia el trabajador. El otro componente que es hacia el consumidor, es decir, cuánto de eso queda residual en el producto. Y la última, que es un poco la más extensa en variables, es un ecotoxicológico ambiental, donde se incluye ahí suelo, aire y tierra, es decir, se incluyen factores que tienen que ver con la vida acuática, con la vida terrestre y con el aire. Todo esto desarrolla un valor que se llama EIQ, y actualmente hay 2 sistemas en Argentina funcionando, es el EIQ y el RIPEST, que el RIPEST es otro de los indicadores desarrollados por la FAUBA. Ambos indicadores son complementarios, no miden lo mismo, y en gestión ambiental CREA vamos a usar los 2. O sea, hoy está muy desarrollado el EIQ y se puede ver los resultados, y ya se está incorporando el RIPES para también ver los resultados. Como no son competitivos, o sea, son complementarios, los 2 van a estar disponibles. Como les decía, en este sentido, la idea de gestión ambiental CREA es proveer herramientas. No vamos a seleccionar ni la mejor ni la peor, porque la idea es hacer una caja de herramientas que a la empresa le permita y al asesor le permita tomar decisiones. Este es un resultado de EIQ por lote, ¿sí? Lo que ven en colores, ¿sí? Son las tres componentes del resultado: el trabajador, el ecotoxicológico y el consumidor, para una empresa, para sus lotes, ¿sí? Desde la mirada del miembro CREA, desde la mirada del productor. Después hay otro que es por banda toxicológica, también se puede hacer. Una vez que uno completó la planilla de DAT con agroquímicos, sale el EIQ, sale el RIPES, sale la banda toxicológica, es decir, con una sola carga de datos empiezan a salir múltiples indicadores. De esos múltiples indicadores está la mirada, ¿sí? la visual, ¿sí? Que puede tener un asesor, donde el asesor mira a todo su grupo CREA, o puede estar la mirada del miembro CREA con cada uno de sus lotes, ¿sí? Y después está la mirada del coordinador regional, o sea, el coordinador ingresa y ve los indicadores de la región. Y nosotros después vamos a ver los indicadores de sede desde todos los aspectos. Es decir, esto tiene una escala de accesos a información donde cada uno puede llegar a ver información diferente, ¿sí? La misma, pero de diferentes ángulos. En el caso de un grupo CREA, el productor va a ver sus datos y el promedio, la media, máximo, mínimo del grupo. Es decir, cómo estoy yo con respecto a mi grupo. Eso también está pensado y en desarrollo. Pablo, Y Pedro, sí, perdóname, ¿eh? dale. No, metele. Vos marcame a mí qué es lo que contestás ahora y lo que contestás más adelante. Con respecto al EIQ que decías recién, Sí. hay una pregunta de David, si es, a ver, cualquier cosa ampliada, David, Sí, pero si dale. si hay algún sesgo, especialmente quizás podría ser, algunos dicen que hay algún sesgo con el indicador, con el RIPES de la uva, antiglifosato. Bueno, y en qué también interpreto otra pregunta de David, que también lo comentan asesores de nuestra zona, ahí está Juan Radrizani que puede también ampliar, es
el indicador, este coeficiente IQ, a veces, digamos, no toma en cuenta las distintas, o la planilla DAT, no toma en cuenta las distintas formulaciones y concentraciones de los distintos fitosanitarios, en este caso glifosato o herbicida o insecticida. Es decir, por así decirlo, las cuestiones que todavía tenemos que mejorar o tenemos que ajustar con respecto a lo que nos dice este indicador, el IQ, el RIPEST, y que después en los gráficos como el que vos estás mostrando ahora, el índice IQ por lote, bueno, nos dé información que no sea, que sea confiable. Perfecto, Pedro. A ver, voy primero sobre el sesgo. No lo veo el sesgo, no lo creo así, porque el algoritmo es el que les mostré, o sea, es un algoritmo genérico donde tiene un montón. A ver, lo sumo, en ese algoritmo el glifosato dará mal en algún aspecto, en alguno de los módulos, el ecotoxicológico, o sea, dará diferente a otros, pero no lo veo sesgado. Es un algoritmo muy genérico que está pensado para cualquier agroquímico, ¿no? O sea, cualquier producto, con lo cual no veo un sesgo exactamente hacia el glifosato. Con respecto a la lectura del indicador y cómo va dando, ¿no? Eso es una etapa en la cual recién estamos explorando. Pensemos que estas informaciones las estamos recibiendo hace menos de un año. O sea, es información que no teníamos, que recién, o sea, y cuando nosotros decimos que gestión ambiental crea, y aprovecho un poquito algún paréntesis, es de co-desarrollo, no es porque nosotros sepamos y tengamos la receta de cómo es esto. Proponemos, este es un indicador, se usa, está bueno, empecemos a relevar la información y empecemos a analizar las lecturas, ¿sí? No sabemos cómo son las lecturas de esto, ¿sí? Para eso tenemos la mesa técnica ambiental, que es una mesa abierta, que los técnicos y los miembros CREA pueden participar, se hace en forma mensual los jueves por la tarde, la semana CREA, donde intercambiamos este tipo de cosas, diciendo, che, a mí me dio tal cosa, pero no es lo que se refleja, me hace ruido en tal cosa, o esto, planteamos el sesgo, bueno, analicémoslo, si por ahí se nos está escapando y realmente hay ese sesgo, lo que conocemos hasta ahora no, pero pensemos que es un proceso que se está armando, ¿sí? No está resuelto. De hecho, la lectura de la IQ versus la lectura de RIPES, por eso decimos vamos a incorporar los dos, porque no tiene la misma lectura. Y de hecho, no estamos seguros cómo es la lectura completa para todos los casos del movimiento CREA como población, de cuál va a ser la lectura que necesitamos. Al contrario, lo que sí sabemos es que necesitamos, junto con los asesores y técnicos, aprender a hacer esa lectura y bajarla en lo que es las normas ambientales. Pues ya me lo salteé, pero las normas ambientales es el libro, el manual, que va a decir cómo hacer esa lectura correctamente. ¿Sí? La estamos desarrollando, se está escribiendo, pero en realidad eso se escribe con el diario del lunes. Es decir, una vez que tenemos la información y empezamos a recabarla, ahí empezamos a escribir cómo es la lectura, más allá de la teórica, ¿no? Más allá de cómo plantea el libro de IQ que se lee. Así Pablo, que, en cierto modo, una invitación, ¿no? Abierto a mesa técnica ambiental y plantear estas cuestiones. La participación en mesa técnica ambiental es abierta y no tiene por qué ser todos los meses. Uno tiene un planteo, un tema, se trae, se analiza y una vez que terminó se soltó, no hay ningún inconveniente, o sea, no hay una obligación de permanecer en la mesa, al contrario. Realmente es libre, ¿no? La cuestión de esto es ayudar al desarrollo y enriquecernos mutuamente. Sí, Pedro, vamos. sí, disculpas, voy a interrumpir lo menos posible. Bueno, reforzando lo que vos decís, porque por ahí los asesores se empiezan a animar a mostrar estos gráficos en las reuniones CREA, y a veces pasa que decir, bueno, esto, qué sé yo, hasta qué punto esto es confiable por todo lo que estamos hablando, pero lo importante es que tenemos que empezar, hemos empezado, y esto es refuerzo lo del co-desarrollo. Es decir, a ver, no es que los técnicos del área de ambiente de CREA la tengan todo clarísimo y tengan absolutamente todo solucionado. Esto es un co-desarrollo con las regiones, con las mesas de asesores, para eso está la mesa técnica ambiental. Bueno, acá por ejemplo, otro ejemplo, Jorge Firpo vuelve a decir, sí, hay algunos principios activos que no están en las planillas DAT, por ejemplo, menciona el amicarbazone, el Dynamic. Bueno, ahí contesta Fernanda, bueno, pueden escribir a dat@crea.org.ar, pero digamos, esto es un co-desarrollo y hay que seguir desarrollándolo porque en definitiva, cuando
cuando nos vengan a decir, pero ustedes contaminan todo, y bueno, nosotros tenemos que tener datos objetivos, y si no empezamos, nunca los vamos a tener. Alineo con eso, Pedro. A ver, es una de las primeras veces que desde el Movimiento CREA se hace un proceso de codesarrollo. O sea, que si alguien sale del blanco, estamos súper acostumbrados. Che, alguien sale del blanco y hay que seguir laburando, ¿no? O sea, lo que por ahí no estamos tan acostumbrados es que salir del blanco sea sede y no haya una bajada tan lineal diciendo, ok, es eso. No es eso. Salimos del blanco, tómelo como arrancamos el plan de trabajo, lo estamos implementando y necesitamos verificar y medir a ver cómo están dando eso, ¿sí? O sea, el mismo proceso que una empresa hace internamente, pero lo estamos haciendo a nivel movimiento, ¿no? Ni les cuento con producciones que no están dentro de las tradicionales, caña de azúcar, silvopastoriles en el NEA, o sea, hay muchísimo todavía por explorar con todo esto, ¿no? O sea, esto es lo tradicional y nos genera un montón de preguntas, imagínense lo no tradicional. Bien, avanzando un poquito, bueno, banda toxicológica claramente está bueno y de hecho ya hay empresas que han cambiado productos por banda toxicológica directamente, diciendo, ok, si el resultado es el mismo, ¿por qué no uso uno más amigable? Directamente. Que un poco acá es un pequeño comparativo que hizo la región NOA de hacer soja, ¿sí? Kilos de principio activo por hectárea cuando usa un BT, cuando usa un no BT. Es algo que uno dice, es una pavada. Sí, es una pavada, pero no estaba puesto, no estaba hecho. ¿Sí? La diferencia entre usar un híbrido con modificación genética que ayuda a uno que no lo hace. Entonces cuando decimos, no, necesitamos dejar los OGM o planteos que hay en el mundo, no en Argentina, pero en el mundo se plantea mucho la introducción de OGMs en las producciones. Bueno, acá hay una diferencia abismal, ¿sí? Entre kilos de principio activo por hectárea. ¿Sí? Y si vamos a IQ, tenemos la misma diferencia. ¿Sí? Es decir, la introducción de OGM, ¿sí? Con un evento para soja, reduce el uso de agroquímicos, a diferencia de lo que uno podría estar pensando, ¿no? Y esto pasa, bueno, hoy la discusión con trigo HB4, ¿no? Pero hay información, tenemos información de lo que no la tenemos, ¿sí? Entonces, lo que decía Pedro, reforzar que queremos, ¿sí? Salir o tener esas preguntas y responderlas como información, que es lo que hacemos del Movimiento CREA, generar información técnica. Este es otro ejemplo que hizo Zona Centro, ¿sí? Con valores de IQ para soja, maíz temprano y maíz tardío. ¿Sí? Esto es en función al IQ, en forma como indicador, y después en función al impacto, o sea, kilos de grano por valor de IQ, por unidad de IQ, o sea, la intensidad sería. Y donde vemos que la soja, ¿sí? El valor cambia bastante y es más variable el maíz tardío, pero con valores ya no tan altos, es decir, de cantidad de kilos de grano producido por unidad de IQ, cambia bastante la lectura. ¿Hay mejor o peor lectura? No, no hay mejor o peor lectura. Lo que hay es información para tomar una decisión en función a las cuestiones que se analicen en la empresa o en el grupo CREA. Los dos gráficos son válidos, ¿sí? No hay uno mejor que otro, ¿sí? Son dos lecturas. Acá les traigo algo ya del EIQ, pero un poco ya orientado a ganadería, no solamente a agricultura. Esto es algún ejemplo de EIQ por cultivo y empresa de la zona semiárida. El referente de esto es Martín Ginar, que es el asesor de CREA Piconquemú, donde muestra cómo son los EIQ de antecesores de soja con antecesor maíz y maíz con antecesor soja. Lo traje para que se referencien en los números, en un poco cómo les vas dando los valores y el rango de valores. Para lo siguiente, ¿qué pasa, ¿sí? Con esas empresas, con esos EIQ, cuando contemplo el valor de IQ ponderado por la superficie agrícola, en este caso sin incluir pasturas? Y fíjense que hay marcados 3 empresas que tienen campos ganaderos, es decir, que tienen agricultura y ganadería, con rotación real, o sea, la vaca pisando suelo agrícola, o sea, el suelo que es en agricultura, después se rompe y va a pasturas que van las vacas. Donde tenemos una empresa que está con 107 puntos de IQ, esta que está con 101 y otra que está con 80, por debajo del promedio del CREA. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa cuando esas empresas, ¿sí? Se les incluye el EIQ de las pasturas? El EIQ de las pasturas es muy bajo, porque realmente la aplicación que hace la zona, el EIQ le da entre 10 y 20 puntos, es muy bajo. Miren cómo se mueve. ¿Sí? La empresa que tenía 80, que estaba por debajo del promedio, cuando se incluye la pastura, baja a 49. Las que tenían 100, 101 bajan a menos del promedio. ¿Sí? Y empresas que
estaban en valores altos, siguen en valores altos. Es decir, la inclusión de pasturas en este indicador, ¿sí?, beneficia la inclusión de pasturas en la rotación agrícola con la vaca arriba, ¿sí? Con lo cual acá tenemos un indicador ganadero, ¿sí?, generado por agrícolas principalmente, pero es un indicador ganadero, donde también podemos decir, ok, entonces la inclusión de pasturas en la rotación claramente mejora este indicador. Es una lectura, no sé si es la mejor. De hecho, estamos en la mesa técnica ambiental evaluándola, a ver si realmente está buena la lectura, si es esa la lectura correcta, y qué alternativas o qué estamos dejando de ver en esta lectura, ¿no? O sea, realmente hoy estamos desarrollando esto, Martín lo expuso el mes pasado y lo dejó planteado diciendo, che, ¿lo estamos haciendo bien? ¿Es real esto? Y ahí vamos. Cuando nos metemos en huella de carbono, ¿sí?, y acá voy un poco ya más sobre ganadería y más allá del EIQ que claramente entra en rotación con la agricultura, todos tenemos ganas de ver esto, ¿sí?, que es uno de los flyers que circuló ya hace bastante tiempo, donde la vaca captura. ¿Sí? La vaca captura, estamos seguros, todas las pasturas, todo está capturando carbono a lo pavote y el mundo no nos quiere creer. Sin embargo, los pocos trabajos que tenemos generados en Argentina no muestran eso. ¿Sí? O sea, los trabajos generados y publicados con datos reales, con datos de mediciones. No están mostrando exactamente eso. Alguno más, uno menos. Hay zonas que sí, hay zonas que no. ¿Sí? Es muy variable. No es el único trabajo, es solamente el RG1, hay otros que muestran que sí, que hay captura. Y después tenemos la cuantificación que se representa este esquema, que depende cómo se cuantifique, qué dato podemos obtener y demás, y ahí voy a entrar un poco ahora en detalle. Primera información que tenemos con la GPG, ¿sí? Y esto es un dato, unas imágenes que traigo que presenté en la JAT ambiental del año pasado de la región sudeste. La región sudeste en su primer JAT ambiental forzó, intimó, empujó, por las buenas, a llevar más allá de todos los datos que teníamos a generarme algo nuevo para toda la zona. Y la verdad el resultado fue excelente. Les dejo, abajo está el link de dónde está la JAT. Si la buscan como JAT disponible, que acá en el canal CREA, primera JAT ambiental sale, es fácil de encontrar y realmente está muy interesante. El primer dato que sale de la GPG es un poco cómo es la evolución de los recursos. Este dato viene de GPG, pero como yo les decía, no nos alcanza para sacar una huella de carbono. ¿Sí? Es un dato estadístico, un dato de información, pero no nos alcanza para esto. Si yo me quedo solo con GPG, lo que voy a obtener y voy a lamentablemente tener que hacer es considerar que cualquiera de todos estos recursos está en equilibrio, es decir, ni gana ni pierde carbono. Porque yo lo único que sé con GPG es cantidad de hectáreas. ¿Sí? Yo sé que tengo tantas hectáreas de pastura, tantas hectáreas de campo natural. ¿Sí? ¿Lo puedo sumar productividad? Sí, le puedo sumar productividad por índice verde, por producción de forrajes por otro área. Puedo sumárselo. Pero no me está diciendo cuánto carbono me queda en el suelo. Con lo cual, sigo con la misma hipótesis. El secuestro o el balance de carbono de cualquier recurso de esto está en cero porque no tengo todavía más información para avanzar. Ahí está la importancia de incluir DAT o vegetales a futuro. En esta JAT ambiental mostramos lo siguiente. La zona, toda la zona sudeste, ¿sí?, para la cría, que es la principal actividad que tiene la región, está produciendo anualmente entre 2.000 y 4.000 toneladas de dióxido de carbono, ¿no? Está acá en todas las empresas y este es el gráfico que tiene. O sea, la media está en 3.500, 3.000, 3.000 y pico de toneladas de dióxido de carbono, producidas anualmente. La intensidad, es decir, cuánto dióxido de carbono se produce por kilo de carne producido, acá es donde tenemos a todas las empresas. Hay empresas que están en 5 y hay empresas que están en 20. ¿Sí? La mayoría está entre 7 y 12. ¿Sí? Acá está la mayoría de las empresas porque trabajan, que están en el CREA de Sudeste. Si además lo mostramos por hectárea, ¿sí?, por hectárea que están utilizando, estamos entre 2 y 3, con algunas empresas muy border, muy afuera, toneladas de dióxido de carbono por hectárea. Es decir, toda la región sudeste que completó GPG, con sus datos, nos permitió saber el estado de situación o cómo está la región en
cuestiones de carbono, emisiones. Este es el mismo gráfico, tonelada de dióxido de carbono por año, de cada una de las empresas. ¿Sí? Están numeradas, obviamente para tener el anonimato, pero este es todo lo que producen las empresas en un año. El desafío no era hacer esto, porque esto lo sabíamos hacer. El desafío era cómo compensamos esto, sin tener los datos de suelo, porque no sé qué es lo que está pasando en los suelos de la región sudeste. Entonces, el desafío fue cómo hacemos para que esto termine compensado. Son 214.900 toneladas por año de dióxido de carbono equivalente. Este es el mismo gráfico, la única diferencia que en línea naranja lo que están viendo es la intensidad de cada empresa. Hay empresas con 15 kilos de dióxido de carbono por kilo de carne producido, y hay empresas que están llegando a 20, y hay empresas que están por debajo de 7,5, 8. ¿Sí? Es decir, cada empresa tiene cosas diferentes. Ya con este gráfico, ¿sí? Los grupos tienen un montón de información, porque si hay una empresa que lo está haciendo con 15 y otra que lo está haciendo con menos de 10, hay un punto de mejora posible. Tal vez sí, tal vez no, porque hay que ver realmente las opciones que tiene la empresa y los recursos forrajeros y cómo es el sistema. Hay mucho que depende del sistema, ¿sí? Pero realmente, por lo menos, ya tenemos información para decir, ok, ¿se puede hacer de otra forma o no se puede hacer de otra forma? ¿Sí? Gracias, Tomás. Y acá fue el desafío. Ok. ¿Cómo es la metodología? La metodología es la estándar, ¿sí? La que se utiliza en todo el mundo, la que puede servir para auditorías o lo que puede servir para el día de mañana una certificación. IPCC 2006, 2002, con una hipótesis de forestación no comercial, un poco lo que nos decía recién David. ¿Qué pasa con todo lo que son cortinas, montes chiquitos, el casco? Ok, eso para mí es forestación no comercial. ¿Por qué no comercial? Porque no es que se va a cortar y vender como madera o como tocón y como macizo y demás. Entonces hubo dos opciones. Establecer forestación de servicio con eucaliptos grandis y duni, que son las dos especies que se podrían hacer en sudeste, Salix, especies o populus, ¿sí? Un escenario de máxima 100% eucalipto, es decir, es la especie que más rápido crece y más rápido podría secuestrar carbono. Y un escenario intermedio, porque el eucalipto no funciona en todos los suelos y climas, sería un 50-50, mitad eucalipto y mitad Salix. Si la zona hace eso, la zona, no cada empresa, toda la zona, llegaría a la que de los 214.000 toneladas podrían alcanzar a mitigar o a compensar 150.000 toneladas, 148, y esos son 643 hectáreas, ¿sí? Anuales, todos los años, y es el 0,5% de la superficie que tiene la zona CREA. Es decir, la ganadería de la región sudeste, si anualmente, ¿sí?, tuvieran producción de servicio 0,5% de su superficie, estaría compensando más de la mitad de las emisiones. En el escenario de máxima las compensa y le sobra con eucalipto, pero no es real que los eucaliptos puedan estar en toda la zona. Tal vez sí. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hay que seleccionar el 0,5% de la superficie. Tal vez sí se pueda, pero no sé si se va a poder en todas las empresas. Pero no importa, son escenarios de qué se puede hacer. Ahora, esos escenarios se pudieron hacer porque teníamos la información. Si no tengo la información, no puedo ni siquiera delirar con un escenario, ¿sí? Y acá, ya para cerrar un poco el módulo y vamos al intercambio, que por ahí está buenísimo. ¿Qué podemos hacer o qué sabemos de la ganadería norte de Buenos Aires, ¿no? ¿Qué sabemos como miembros CREA? Sabemos que los miembros CREA ya pueden empezar a hacer gestión ambiental con GAC. Se puede empezar, hay que completar la GPG nada más. Completar GPG y a partir de ahí se empiezan a sumar. Las autoevaluaciones se hacen. ¿Sí? Los gases de efecto invernadero se pueden obtener con datos precisos, ¿sí?, pronto, inmediato, muy, muy rápido, y en el largo plazo seguramente tengamos más información. ¿Por qué no tenemos un balance completo hoy a corto plazo? Porque todavía tenemos algunas limitantes científicas, ni siquiera que dependen de tomar el dato ni de materia orgánica. Hay cuestiones científicas que todavía no podemos resolver para generar un balance completo que diga, ok, el estado de situación es este. Pero sí tenemos partes para ir armando ese desarrollo. ¿Cuáles son los próximos pasos que puede hacer un productor en la zona norte de Buenos Aires? Incluir las autoevaluaciones en los planes de trabajo del grupo, ¿sí? O sea, apropiarse de ese proceso. Priorizar e involucrarse con GPG como herramienta de resultados, ¿sí?
no es una herramienta para generar un dato vago, no, es resultados. Vamos a sacarle el jugo al máximo desde todas las áreas a la información que llega a Creacene. Ese es el mensaje. Y bueno, la última, el DAT o datos vegetales, incluido como ganadería, ¿sí? Reconocerse como ganaderos que también hacen agricultura, eso es un gran desafío en muchos lugares, para que entre el silo, para que entren los forrajes, para que entren las pasturas, toda esa información, ¿no? Un poco de lo que veníamos hablando. Y bueno, los traje un poco a las corridas, por ahí espero que haya sido divertido y hayan tenido buena información y quedamos abiertos al intercambio. Muchas gracias, Pablo. Había una pregunta de David, bueno, ¿qué pasa con los montes ya existentes? Situación, a ver, ahí hay una cuestión de proceso, Pedro y David y demás asistentes. Todo lo que es existente, uno lo puede cuantificar como línea de base, diciendo, ok, hasta acá estoy. Ahora, un monte tradicional de eucalipto de la provincia de Buenos Aires, que ya tiene 50 años, está en equilibrio. Ya es una producción de servicio de casco que no tiene secuestro, son montes viejos ya, ¿no? Se supone que todo lo que es forestación tiene todo su proceso de crecimiento en los primeros 15, 20 años, una cosa así, depende de las especies. Eso es cuantificable. A partir de ese momento entran en un equilibrio, ¿sí? Con lo cual ya los montes viejos se supone que no. Sí, obviamente todo lo que es nuevo, que hay un montón para hacer, ¿no? O sea, si uno analiza pleno verano de Buenos Aires con 30 y pico de grados y Angus negro en el campo, hay bastante para meter sombra con árboles. Bueno, y después también pregunta la superficie, ¿qué pasa con la superficie que no se utiliza? Bajos, banquinas, etcétera. A ver, yo les mostré, ¿no? Y estuvimos charlando sobre un indicador, huella de carbono. Voy diciendo, un bajo que está sin utilizar, ¿puedo forestarlo con una cortina de servicio de alguna especie? Sí, se puede. También puede quedar como campo natural, ¿sí? Y tiene otros beneficios, que no exactamente en huella de carbono tal vez, o tal vez sí, habrá que medir y fijarse. Pero vimos un indicador. Después falta biodiversidad, falta heterogeneidad del paisaje, ¿sí? Que ese es otro de los que se viene diciendo, ok, ¿cuán heterogéneo es mi paisaje en función a biodiversidad? Pero no biodiversidad solamente de insectos y abejas, no, biodiversidad de plantas vegetales, de poder tener en el suelo banco de semillas resilientes. Se viene una seca, se viene una inundación, ¿cómo salgo de eso? O sea, hay muchos todavía que no está incorporado, pero que se viene, ¿sí? Con lo cual, este fue uno de los indicadores, pero hay más dando vuelta. Pablo, yo tengo una pregunta, es decir, estos datos que pasaste no incluyen emisiones por labores, puede ser labores para verdeos o pasturas, fletes para insumos, o sea, y eso tampoco está en las planillas DAT. Hay un tema ahí con las labores y las emisiones, ¿no? En las DAT sí, en las DAT están incluidas. ¿En qué sentido? Perdón, no Uno están en la GPG, perdón. En la GPG, claro, no, en la GPG no. No. Todos estos datos son de GPG, o sea, muy asociado a lo que es la vaca, por decir una forma, ¿no? A lo que es stock. Por eso necesitamos, y yo decía, con GPG yo puedo tener el 60% de la información, pero me falta otra cantidad de datos que viene por DAT. ¿Qué viene por DAT? Datos de suelo, datos de fertilizantes, ¿sí? Datos de cultivos, datos de manejo, datos de lo que mencionabas, Pedro, de aplicaciones, ¿no? de labores. Todo lo que es labores viene por DAT. ¿Cómo son los impactos? Si yo hago cría, ¿sí? Se hace cría en campo natural, por ahí el impacto es bajísimo y completando GPG tengo el 80% de la información precisa. Ahora, si yo hago un ciclo completo o hago un cría-recría base pastoril, donde tengo el 70% de mi superficie con verdeos y pasturas, el dato que yo obtenga de GPG es la mitad de la información. La otra mitad me tiene que llegar por DAT, si no, el dato no va a ser preciso. Bueno, ¿hay alguna otra pregunta?
¿Alguno comentario, aporte? No, si les parece, paso a mostrar un poquito lo que es la GPG, lo Dale, que vamos. le da Rodolfo estaba poder, diciendo algo y estaba muteado, me parece. Perdón, Tomás. ningún No, problema. no. Sí, yo estaba, pero dale vos, yo estaba haciendo un comentario. Dale vos, Tomás. Bueno, no, pero si es sobre el tema, hable ahora o calle para siempre. No, mentira. Bueno, paso a compartir. A ver. Ahí debería estar viendo usted. ¿Me confirman? Sí, perfecto, dos. Adelante. Buenísimo. Entonces yo le voy a hablar un poquito de lo que son las gestiones productivas ganaderas que tanto mencionó Pablo sobre el 60% de la información. Así que creo que me corre si no lo presento bien. Bueno, para empezar, muchos por ahí, siendo por fuera del movimiento o inclusive dentro del movimiento, se pregunten qué son las gestiones productivas ganaderas, cómo nacieron. La idea de las gestiones productivas ganaderas es una planilla que primero se realizó un trabajo que se analizó todas las planillas individuales que había en cada zona y luego un trabajo en conjunto en comisión y en mesa técnica ganadera se llegó a lo que sería una planilla unificada que sería tomar datos de manera homogénea para todo el movimiento. Esto es muy importante, es decir, después voy a mostrar más adelante un par de resultados, pero un individuo se puede comparar contra otro individuo indistintamente del lugar y el tiempo en el que esté. Entonces, ¿por qué son importantes estas planillas? Pues ya tenemos datos de 2015 y ya estamos recibiendo los datos de la campaña 21-22. Es decir, que tenemos 6 años consecutivos de relevamiento de datos con más de 2.000 casos relevados, que esto va a seguir subiendo, y lo que tiene muy bueno es que tenemos todas las regiones relevadas, es decir, tenemos datos de absolutamente todos. Pero esto claramente lo hacen posible los miembros, así que muchas gracias por eso. Entonces, bueno, dejando de lado la breve introducción, ¿cuáles son los objetivos del espacio? Primero va a ser mostrar cómo se llega a la descarga de las planillas, porque si no la descargamos está complicado completarlas. Una muy breve muestra de cómo está estructurada y luego lo que más voy a mostrar es el procesamiento de datos, es decir, tiempo que toma y luego dónde ver los resultados. Bueno, pasando a unos resultados que uno dice, ok, presento las gestiones, ¿qué veo? Un ejemplo, por ejemplo, puede ser en boxplot, es decir, 50% está dentro de la cajita, vamos a poner el puntero, permiso, puntero, ahí estamos. 50% de los datos se encuentran acá, 25 acá, 25 acá, y los outliers, que son los que están fuera del rango. Entonces podemos ver el peso de destete en función de kilogramos por cabeza para todas las regiones, y también el movimiento. Y esto nos permite hacer un zoom exactamente al norte de Buenos Aires y decir, ok, norte de Buenos Aires, el grupo, sería la región, está en 190 kilos por cabeza. Esto lo puede ver un miembro que es individual y compararse contra su región, luego contra el movimiento, contra su región y contra su grupo. Es decir, eso también lo va a poder ver en contra de todos los miembros que incluyen el grupo. Eso también nos da paso a otro tipo de análisis, como por ejemplo cómo está hecho la eficiencia de stock en función del destete y del peso en destete, en porcentaje 100 kilogramos. Y esto nos da una relación bastante alta, esta ecuación. Estos son todos datos que sale del análisis de las planillas. Entonces, pasando al paso a paso cómo descargar las planillas, esto entrando desde crea.org.ar, vamos a herramientas técnicas, sale la solapa, ganadería. Haciendo clic, entramos a las gestiones productivas ganaderas y nos aparece esta página. Scrolleamos un poquito para abajo y luego de ver acceder a datos crea, vemos que está descargar la planilla. Dándole clic, sale un hermoso Excel. Este Excel, primero está la página de introducción y luego vemos esta planilla, que
para entender un poquito más cómo está estructurada, es del lado derecho, en la parte blanca, son todas notas aclaratorias, ayudas para hacer cálculos y demás, que después los datos van a ser cargados en la sección gris, en la parte de las celdas blancas. Entonces, ¿cómo está estructurada en sí la planilla? Primero tenemos las 4 secciones que son de único nivel de información, en el cual está, bueno, primero la información general del establecimiento, que te muestra dónde está ubicado, el quick, la región, año de carga, la campaña, demás. Luego la superficie y recursos forrajeros del establecimiento, esto utilizado bastante por Pablo también, que mostró anteriormente. Indicadores físicos productivos, que esto contempla a todos los animales del establecimiento indistintamente del sistema productivo que tengan. Y por último, obviamente en caso de realizar, se completan los indicadores de sistema de cría. Ahora bien, si realizamos una recría, engorde o ciclo completo y demás, pasamos a tener una opción de completar hasta 3 niveles. Es decir, si tenemos recría o engorde a pasto o a corral, vamos a tener la posibilidad de poner el nivel 1, que es decir, consignar solamente los valores solicitados, que son indicadores directamente. Luego tenemos el nivel 2, que es el movimiento de los animales en el ciclo, sería individualmente por el ciclo. Y luego el nivel 3, que es cargar todos los movimientos mensuales. Esto varía porque a medida que se va aumentando el nivel, se va haciendo más ajustado y más específico el resultado de huella de carbono que después va a poder brindar Pablo. Y esto, si el miembro tiene para completar el nivel 3, no hace falta que complete nivel 2 y nivel 1. Es decir, si tengo nivel 2, no hace falta completar este. Con completar únicamente nivel 2 o el nivel superior, alcanza y sobra. Entonces, una vez que se completa la planilla, esta es enviada a ganadería@crea.org.ar y luego recibe un mail de confirmación de recepción y luego va a recibir un mail de confirmación de que los datos están subidos a la plataforma. Entonces, ¿qué es lo que pasa con las planillas una vez que son recibidas por CREA? Porque muchas veces lo que el miembro es envío, pasa un tiempito y aparecen. Bueno, vamos a velar un poco de ese misterio. Entonces, al recibir las planillas, estas son analizadas, se hacen desmembradas por los analytics y pasan primero a formar parte de una base de datos, que son las que alimenta la web, y a otra base de datos que es la interna, en la cual reciben los análisis desde el área de ganadería y otros análisis como AGAC, Sistema de Indicadores Ambientales, huella de carbono, que acá es donde entra Pablo. Y esto, el tiempo desde que recibimos la planilla hasta que pasa a formar parte de las bases de datos, tarda más o menos una semana. ¿Por qué tarda una semana? Porque desde que recibimos la planilla, hay que buscar el consolidado que toma todos los datos. Esto se clasifica, es decir, se reordena, se analiza, porque muchas veces los datos no están bien escritos o bien cargados y demás. Entonces hay que realizar un análisis para ver que tenga coherencia los datos, y si no, muchas veces se pide vuelta al miembro, crea que complete o que haga algún ligero ajuste. Esto, para cada base de datos hay un clasificador distinto, porque requieren datos distintos para la base. Perdón, redundancia ahí. Y bueno, después de esto, como comenté, va para la base de datos. Algo interesante es que esta acción se repite para cada planilla, para cada base de datos. Es decir, teníamos 2040 datos hasta el momento, tenemos 4800 veces que se realizó este trabajo. Así más o menos para tener un tema de tiempos. Y bueno, para acceder a la web, que es solamente ver los datos y que pueda realizar las comparaciones contra los otros miembros de grupos y demás establecimientos del movimiento, volviendo a crear herramientas y el área de ganadería, entramos en acceder a los datos CREA, donde tenemos esta visión, donde podemos observar según la campaña, primero una hoja de resumen, y luego los distintos sistemas, y en caso de completar, vamos a aparecer un gráfico,
Si no se completa nada, la hoja aparecería en blanco. ¿Cómo serían los gráficos? Básicamente es así. Está el miembro CREA, que completó el usuario, es con la línea punteada, o muchas veces es una X o un punto negro, pero está siempre delimitado en el subtítulo. ¿Cómo se compara versus el grupo? Es decir, cómo está posicionado frente a la región, y cómo está posicionado frente al movimiento. Este es un mero ejemplo, pero luego está para todos los indicadores que se comentaron acá. Hay muchos indicadores físicos, indicadores productivos y análisis un poco más profundos, que bueno, puede ser de bastante utilidad. Y bueno, estos son mis datos en caso de, si soy el encargado de hacer toda la recopilación y el análisis de sus planillas. Así que si necesitan cualquier cosa, es el momento de hacer captura pantalla, o me piden luego en el chat mis datos y se los proveo con gusto. Nada más. Muchas gracias. Muchas gracias, Tomás. Antes que me olvide, les paso acá un link a través del chat. Por favor, si pueden, es para evaluar, es muy cortita, es una encuesta para evaluar este taller, qué puntos de mejora podemos tener. Y también hay una pregunta que para los que no son miembros CREA, si les interesa acercarse a CREA, que nos dejen su celular, su mail, etc. Muy importante esto para mejorar nuestros talleres. Algunas preguntas, aportes, conclusiones. Yo lo que quería preguntar hoy o comentar es que, bueno, yo veo mucho aplicado a la región central. Quizá ahí se tienen más datos, hay productores, miembros CREA de más tiempo, ¿no es cierto? Pero nosotros, la realidad nuestra, yo estoy en Chaco, ¿no es cierto? Hay una realidad totalmente distinta con los ambientes. Creo que nos llevaríamos una sorpresa si hubiera más mediciones en dos aspectos. Primero, mayoritariamente el bajo impacto. Y segundo, la cantidad que hay todavía por mejorar eso, porque hay muchísimo por mejorar. Pero Pablo, yo creo que la parte agrícola, la parte de gestión vegetal, si lo queremos llamar de alguna manera, me parece que es tanto o más importante que la ganadera en sí. A mí a veces me dicen, vos sos productor ganadero. No, yo soy productor de materia verde, yo soy productor de pasto. La vaca es la única forma de cerrar el ciclo de ese pasto, convertirlo en guita, pagar a la gente, que las familias se desarrollen y que el establecimiento crezca. Pero si yo no produzco pasto y cuido los suelos, estoy al horno. Y ahí creo que pasa, el paso nuestro, y ya te redondeo, tenemos muchas áreas de clausuras totales. Vos decías cómo se gestionaba un campo. Nosotros, bueno, a través de muchos años y observación y todo, más o menos, llegué a la conclusión, el caso nuestro es más o menos una tercera parte del campo son clausuras, más o menos un 40% son usos compartidos, montes con uso bovino, y hay otro 20-25% que son áreas de alto impacto, que son los lotes donde se hace o pastura o agricultura de apoyo. Pero creo que tenemos que medir la parte verde sí o sí para tener un conocimiento real del tema, ¿no? No podemos prescindir de medir la parte verde. Gracias, Rodolfo, por el mensaje. Yo alineo totalmente. De hecho, hoy un poco la mirada es esa, ¿no? Diciendo, la vaca está buenísimo, pero mucha información viene de lo que sucede en la producción de materia verde, la producción de fibra, y lo que pasa con eso, con su relación suelo. O sea, la vaca es justamente secundario, ¿no? En esto. Y el desafío es un poquito cambiar ese paradigma, que se empiece a ver eso, y por otro lado, que la precisión o el volumen de datos agrícolas empieza a llegar al ganadero. O sea, que no podemos solamente medir cuestiones de la vaca, destete, ganancias de peso y tiempo de engorde. No, necesitamos saber cuánto come, qué volumen, cuánto se compra, cuánto forraje se produce, en qué momento se produce, con qué calidad se produce. O sea, lamentable o afortunadamente, esta de la ganadería de precisión no es solo un título, ¿no? Estamos necesitando información para poder seguir avanzando en la mejora de esa ganadería,
no por la ganadería per se, sino por el sistema de producción. Así que lo tomo, Rodolfo, gracias por el comentario y entiendo el punto de que mucha información viene un poco más sesgada por zona núcleo, pampeana, está clarísimo, pero la invitación es justamente, no es que esto está cerrado, ¿eh? De hecho, no, continúo con lecheros después de esta jornada y para que se den una idea, tengo un establecimiento lechero, el CREA Lanín, haciendo lechería en la zona de Lanín. Y todo esto que estamos mostrando, imagínense que para esa zona es totalmente diferente. Y ahí vamos, o sea, listo, hay que desarrollarlo, vamos a desarrollarlo porque para eso lo que tenemos es el método y la plataforma. Démosles todos los tintes y matices que hacen falta para cada región, porque ese es el camino. Totalmente. Sí, aparte no, jamás vas a encontrar una conclusión única, porque varían todas las condiciones exógenas. O sea, hay conclusiones, formas, indicadores para cada región. Eso es Exactamente. Eso es así. Y para mí siempre digo, agricultura no es solo plantar una soja. Para mí es todo. Desde que cuidas un monte es una cosecha también, nada más que de ciclo larguísimo. Trato de verlo así. Una pastura natural, los bancos de semilla que vos hablabas. A veces vos una especie no la ves y de golpe bajo determinada condición climática, ¡pum!, un año reventó. Bien. Y decís, ¿dónde estaba esa semilla? Ahí estaba. Y todo eso es manejo, ¿no? Totalmente. Gracias, Rodolfo. Los dejo. Acá hay una pregunta para el que quiera contestar. Si no hacemos evaluaciones sobre el manejo de pastoreo que realizan los productores. A ver, hay varias instancias, ¿no? O sea, el movimiento CREA arranca con la empresa, sigue con los grupos y asesores, y en función a eso sigue. Desde CREA sede, hoy no tenemos esa información, lo cual no significa que no exista. O sea, yo estoy seguro que muchas empresas esa información existe y hay registros, pero bueno, también el desafío un poco del movimiento CREA es cómo hacemos que esa información llegue hasta CREA sede para poder hacer ese análisis, ¿no? Que hay cosas para mejorar seguramente, pero que también hay mucho por valorizar, también estamos seguros de eso. Buenísimo. ¿Alguna otra pregunta? Solo para sumar a eso, Pedro, pensemos que, no sé, bueno, hace un rato se fue un productor que tiene reservas naturales en zona sudeste, con campos que están certificados por Alianza del Pastizal y hace de lujo, ¿sí?, lo que es la evaluación del pastoreo. Pero, o sea, casos tenemos un montón en diferentes partes del país. En la zona también del Chaco, donde decía Rodolfo, hay empresas que están trabajando con Fundación Vida Silvestre, manejo del pastoreo, con bosque nativo, digamos, con un montón de cosas. El punto es sistematizar un poco, ¿no? O sea, cómo vamos con esa información hacia aumento de población que haga lo mismo, ¿no? Si es que vemos que está alineado. Sí, yo, bueno, mientras alguien piensa en algún otro comentario, en línea con lo de Rodolfo y todo lo que se comentó hoy, Pablo, Tomás, nosotros somos norte de Buenos Aires, una región, bueno, muy agrícola. En muchos lotes siempre aparece un bajo, entonces porque hay un bajo, de repente, bueno, aparece un rodeo de vacas que, de acuerdo a la vocación, quizás mayor o menor vocación ganadera, se intensifica más o menos el manejo del rodeo de cría con una recría. Y ahora aparecen también los cultivos de cobertura. Entonces, cuando aparece un cultivo de cobertura o cultivo de servicio, como le dicen, con 5.000, 6.000 kilos de materia seca, los productores se preguntan, bueno, ¿y ahora qué hago con esto? Entonces, bueno, ahí aparecen terneros que vienen de la cuenca del Salado o de compra para aprovechar esa materia seca. Y bueno, y ahí se empieza como a expandir el tema del planteo ganadero en ambientes agrícolas. Lo que pasa que en algún momento mandamos muchísimas planillas GPG, después cuando vino la pandemia se cortó, y hay unos productores que dicen, bueno, pero ¿qué decisiones tomo con las planillas GPG? Con la tasa de destete, la producción de carne.
si mi facturación es 80-90% agrícola. Pero volviendo a lo que comentaba Rodolfo, me parece súper interesante, me parece que más que nunca tenemos que empezar a ver esto como un sistema. Entonces, son sistemas integrados en donde las relaciones causa-efecto de la agronomía están, digamos, hay que entenderlas. Y ahora está de moda la palabra agroecología. Agroecología, bueno, hace poco hicimos un viaje a Bariloche con nuestra mesa de asesores y algunos se preguntarán, ¿pero qué van a hacer a Bariloche, la mesa de asesores de la zona súper agrícola? Y bueno, ahí en Bariloche, en el INVAP, en el INTA, están haciendo un montón de estudios de estas cuestiones de impactos de los servicios ecosistémicos del monte, como es de la montaña, de qué pasa si nieva más o si nieva menos en la montaña, qué pasa con los mallines. Son todos conceptos que se pueden aplicar a cualquier sistema de producción. Por supuesto, cada región tendrá sus indicadores. Entonces, si no medimos, si no evaluamos esto como un sistema, bueno, digamos, los indicadores de balance de carbono, huella de carbono, huella hídrica, son del sistema, son de la empresa y del sistema. Y eso es lo que vamos a tener que, me parece, comunicar cada vez más a la sociedad, a los consumidores, a los que nos demandan los alimentos. Así que eso es lo que me parece que tenemos que abordarlo de esa forma. Por otro lado, tenés como es documentales o estudios que te dicen tenemos que mejorar la materia orgánica. Sabemos hace mucho que tenemos que mejorar la materia orgánica para aumentar productividad, eficiencia, bajar costos, etc. Pero ahora parece que tenemos que aumentar materia orgánica para enfriar el planeta. Porque también nos dicen, a mí mi hijo me dice, pero ustedes están calentando el planeta. Bueno, pareciera ser que la materia orgánica facilita el tema este. Bueno, es simplemente un aporte que puedo dar, la importancia del enfoque sistémico y por qué en una zona que la facturación es 90% agrícola, es importante también los datos de la ganadería integrada a la agricultura. Te aporto también, Pedro, porque lo interesante del proceso que estamos llevando con Gestión Ambiental CREA es, obviamente la primera lectura es la empresa, ¿sí? Pero la siguiente lectura es el grupo, después es la región y después es el movimiento CREA. Pensemos que como movimiento CREA, ¿sí? Somos una fuente de generación de datos que hay pocas en el país. Entonces, cuando uno dice cuál es el efecto, ¿sí? de una sequía o cuál es el efecto de una inundación en una zona del país, somos uno de los pocos que podemos brindar esa información. Si además eso le sumo un proyecto de heterogeneidad del paisaje o de banco de semillas, ¿sí? en un paisaje, vamos a tener esa información, vamos a saber cuántas empresas están haciendo qué actividades y de qué forma y con qué indicadores. O sea, hay mucha información agregada de poder recopilar información que tiene una mirada de escala donde ya la empresa es parte del conjunto. O sea, para nosotros ya ese nivel de información es chico. Vamos a analizar, nuestra unidad de análisis será un bioma, será un corredor biológico, ¿sí? Será con aves argentinas analizando qué pasa con una migración de aves que viene desde Brasil o desde el centro del hemisferio y baja hasta Argentina, hasta la Patagonia. Entonces, ¿cómo podemos ayudar a esa migración de aves? ¿Sí? Esa información estamos buscando como movimiento CREA. Claro está que si no me la generan y no tiene un beneficio para la empresa, tampoco me la voy a tener como CREA sede. Pero hay mucha de esta información que tiene un valor agregado que todavía no tenemos posibilidades de conocer y saber el potencial. ¿Sí? Rodolfo. No, refuerzo el concepto de que todo es algo integral. A veces uno trata de bajarlo muy complejo, cómo somos sostenibles, cómo no hacemos boste el planeta, cómo bla, 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 a que resulta complicadísimo, a preguntas muy básicas, ¿no? Es decir, bueno, a ver, mi granito de arena, mi pedacito de mundo, ¿cómo? A mí a veces me preguntan, ¿en base a qué vos decidís una parte, un destino del campo, una actividad? Y es fácil, yo lo hago sencillo, yo trato de pensar así, se puede aplicar a cualquier ambiente. En mi zona o en mi área, si
lo que yo hago o lo que estoy emprendiendo o lo que estoy generando, lo puede hacer toda la gente que está acá, todos los que están alrededor mío y en muchísimos kilómetros cuadrados a la redonda. Y la cosa es sostenible, en el caso nuestro del Chaco, nuestros bisnietos conocen la Corzuela, el Quebracho, pero a la vez se pueden educar los hijos de la gente que trabaja con nosotros y contribuimos al país o a la patria que queremos, y eso es sostenible, podría hacerse por generaciones, entonces lo puedo hacer. Si lo que estoy emprendiendo lo puedo hacer yo solo y otros no, entonces no lo puedo hacer. No sé, trato de reducirlo a algo simple, ¿no? O sea, lo que vos haces lo tiene que poder hacer todo y eso ser sostenible en el tiempo. Entonces está bien. Una pavada por ahí, pero es una forma de verlo. Buenísimo, Rodolfo. Bueno, si no hay más aportes o conclusiones, les pido si pueden evaluar el taller con el link que les pasé. A ver, se los vuelvo a pasar. Y bueno, nos vamos despidiendo. Muchísimas gracias a todos por haber participado. Hay un punto de la encuesta que es para los que no son miembros CREA. Aquellos que sean miembros CREA le ponen un punto como para que los deje salir. No dejen de responderla. Gracias por la participación. Gracias Pablo, Tomás y Pedro. Y a todos. Gracias a todos. No, muy bueno. Estamos Muchas viendo. gracias. Muy interesante. Muchísimas gracias, muy bueno. Muy bueno, muchas gracias. Gracias, Jorge. Ya le mandé tu print de pantalla a papá Pedro. Y me empezó a Sí, llamar, ya me llamó por teléfono. Me empezó a llamar a mí, le digo, estoy ahora justamente en la reunión, no me llame. Vamos a hablar esta noche. Buenísimo. Bueno, Buenísimo. muchas gracias a todos, Pablo, Tomás, Pedro. No, gracias a vos, Jorge, Gracias. buenísimo. Che, y bienvenidos a la mesa a participar. Gracias. Para llenarle, soy un crudo con esto. ¿Qué tengo que hacer? Voy al link que vos pasaste, ¿no es cierto? Sí, hace clic y ahí hay 2 o 3 preguntas muy cortitas de qué te pareció el taller. Todo mal, todo un traste, todo mal, pongo. Y si está todo mal, ponelo. No, yo estoy chocho, me encanta. A veces me llamo a silencio porque si no hablo demasiado, pero bueno, me gusta participar. Pongo, aprieto y ahí ya salgo de la reunión con eso. No, apretás y no salís de la reunión. Para salir de la reunión tenés que apretar el otro botón abajo a la derecha. Sí, o se acaba. Exacto. Bueno, yo lleno la encuesta ahora. 1.000.000 de gracias, un gusto. A vos, Rodolfo, Gracias Rodolfo. Gracias. Nosotros estamos en Lina, ahora vamos a pasar a Chaco Santiago, estamos en Renovales nosotros. ¿Pero vos sos miembro CREA, Rodolfo? Sí, CREA Renovales. Perfecto. CREA Renovales. Nuevo. Sí, 1 año y medio, 2 años, pero bueno, de toda la vida me gustó, quise ser, pero bueno, ahora justo se estaba integrando el grupo hace 2 años y ahí estamos participando. Buenísimo. ¿Quién tiene como asesor, Rodolfo? Alejandro Aranda. Perfecto, buenísimo. Re macanudo, Ale, un tipazo. Sí, buenísimo. Sí, aparte es productor también. El padre tiene campo también y todo, pero excelente. Yo lo conozco ya hace 2 años, Alejandro, realmente lo destaco siempre porque no solo es muy buen tipo, sino que le pone un montón de ganas. ¿Viste? Cuando vos te das cuenta que va 3 pasos más allá de lo que de la obligación,